La historia de la fisioterapia. La prehistoria. El hombre lucha contra las enfermedades con rituales mágicos, a base de ingestión de hierbas, masajes y baños terapéuticos. Se usaban los masajes para paliar los dolores. Si bien el origen de la fisioterapia es incierto, vamos a ver ahora eh, partes esenciales de la historia de la fisioterapia, como el antiguo Egipto, China, el siglo XX, entre otras cosas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fisioterapia en el Antiguo Egipto. Aquí aparecen las primeras referencias acerca de la utilización de la terapia manual, probablemente aplicadas por un sanador laico o sino. Además utilizaban el frío para la inflamación y el calor ya para algo más crónico. Y sobre todo utilizaba la exposición al sol como una forma de curación. En esta época también se realizaban tratamientos a base de fricciones con las manos a cuerpos heridos que se daban en la guerra. También aquí había lo que era el masaje terapéutico, el masaje estético, que eran los procedimientos más utilizados con fricciones tonificantes, aceites y ungüentos para poder embellecer. Gracias. La fisioterapia en China. En China existen registros de la fisioterapia desde mucho antes de 1500 a.C. Se aplicaba este uso de agentes físicos con fines terapéuticos y es así como salieron varios tipos de masajes rehabilitantes. Se utilizaba mucho lo que era el masaje chino, ya que era una flotación general impartida por personas no videntes, ya que estos habían desarrollado habilidades extrasensoriales. También se practicaba mucho lo que era la acupuntura. Este tratamiento se utilizaba específicamente para el dolor crónico y agudo. Ellos también consideraban a la salud y a la enfermedad como un equilibrio entre el yin y el yang, y obviamente el uso del masaje se complementaba entre propuestas terapéuticas. Fisioterapia en Grecia. Los griegos creían en la importancia del ejercicio físico para mantener una buena salud. Para esta época, Hipócrates fue un filósofo que fue considerado como el padre de la fisioterapia, quien utilizó ejercicios y masajes para tratar a sus pacientes. A partir de esto, remontamos a sucesos importantes que hicieron que en Grecia se avanzara y se conociera sobre los conceptos de la fisioterapia. Por ejemplo, tenemos que Hipócrates durante el siglo IV y el siglo V a.C. realiza una primera aproximación de técnicas de movimientos corporales y masajes. Por eso, en Grecia se creía que la medicina empezó por las creencias sobre el dios Esculapio, al cual dedicaron algunos santuarios, los cuales los llamaron los templos de la salud. También de aquellas creencias que se tenía en Grecia era que el calor obtenido por los objetos calientes o el sol era un agente curativo para estos dolores. Hipócrates también escribió tratados reflexionados sobre la fisioterapia como la herramienta terapéutica. Él mismo la defendió en base al conocimiento del ejercicio y la higiene. En base al conocimiento que Hipócrates tenía sobre los masajes y los efectos que hacían en el cuerpo, los llamó anaptrisis. A partir de todos esos aportes, se practicaron técnicas como la hidroterapia, también el masaje terapéutico gracias a los aportes que tuvo el filósofo Hipócrates en esta época e influyó mucho, y los ejercicios físicos para mejorar la salud del cuerpo humano. Bueno, voy a hablar de la historia de la fisioterapia en Roma. Eh, la medicina practicada por los romanos se consideraba a nivel primitivo, por lo que la griega se acabó imponiendo. Al final de la antigüedad, el resultado de la unión de ambas dio lugar a la medicina romana. La civilización romana heredó el masaje terapéutico, que era práctica habitual en el imperio y se lo realizaba antes y después de los baños. Fue de gran auge aquellos días. Además, desarrollaron conceptos básicos de la mesoterapia, hidroquinesioterapia,
la hidroterapia y los ejercicios terapéuticos. Vamos a hablar de la fisioterapia en Roma también, hablando de Heraclio, que era el emperador del Imperio Bizantino y es el responsable de la introducción del idioma griego como lengua oficial del Imperio Romano del Oriente, surgiendo el abandono del idioma latín. En el 180 a.C. vamos a hablar sobre las raíces griegas y el concepto o cómo se divide la palabra fisioterapia. Y este origen surge de la unión de dos vocablos griegos denominados physis, que es naturaleza, y terapia, que significa tratamiento. Vamos a la Edad Media por el siglo V y VII, cuando la civilización romana tuvieron avances en la fisioterapia, el masaje considerado como la práctica de mayor auge en el imperio después del uso de los baños frictori y ungüentari. También de Celio Aureliano, la hidroquinesioterapia, que era la gimnasia acuática, y la suspensión terapia, que es la kinesioterapia con pesas, fueron sus mayores descubrimientos. Y en el siglo XV en Roma desarrollaron conceptos básicos sobre la masoterapia, kinesioterapia, polioterapia y ejercicios terapéuticos. Gracias. Siguiendo con los personajes destacados en la historia de la fisioterapia en Roma, comenzamos con Asclepiades de Prusa. Su método más utilizado era la hidroterapia, en la que empleaba el agua para tratar enfermedades como laxum y agua caliente para las enfermedades como el strictum. Siguiendo con Plinio, implementa la helioterapia como tratamiento y destaca como el mejor de los remedios del sol. Siguiendo con Paulo Cornelio Celso, de Remedica, de unas obras más importantes y destacadas, en la cual imparte sus conocimientos de hidroterapia y los beneficios de la movilización tanto activas como pasivas, masajes y ejercicios físicos. Siguiendo con Galeno, su teoría médica como tratamiento era el masaje, los ejercicios gimnásticos y los baños. De la misma manera, sustenta su teoría en tres pilares fundamentales: la dietética, la farmacología y la cirugía. Siguiendo con Avicena, fue médico y filósofo árabe donde escribió obras que explicaban técnicas de reducción de deformidades espinales, eficacias de la hidroterapia, la cinesiterapia y la terapia manual. Acontecimientos históricos de la fisioterapia en Roma. Aquí hemos destacado algunos aspectos que para nosotros fueron los más importantes, como la llegada del cristianismo, la cual desechó y prohibió muchas de las teorías romanas. Esto implicó un gran cambio en Roma. También el primer libro importante fue De Arte y Gimnástica de Mercurialis, en 1569. En el siglo XVII, Giovanni Borelli escribió dos volúmenes, uno sobre el movimiento muscular y otro sobre la mecánica del movimiento. En 1825, John Shaw propició un programa de tratamiento para la escoliosis, de ejercicios graduados, masajes y periodos alternativos de reposo. En 1884, Nystrom contribuyó con su tratado teórico y practicó del masaje al conocimiento de este método terapéutico. En el siglo XIX se crearon 71 tipos de aparatos de asistencia, resistencia y masajes por el científico Gustav Sander. Otro también gran cambio que se notó fue cuando los chinos notaron una mayor sensibilidad en las manos de los ciegos y así fueron los primeros en emplearlos como masajistas. Y en 1447 la obra El espejo de la medicina aconseja el empleo de fricciones mercuriales en la planta de los pies para el tratamiento de las armas. La Edad Media fue un periodo de retroceso para la fisioterapia. Esta se divide en dos etapas, que fue la Alta Edad Media, que comprende desde el siglo V hasta el siglo XII, y la Baja Edad Media, que comprende desde el siglo XIII al siglo XV. En la Alta Edad Media, según el concepto religioso, la enfermedad era parte de un castigo de los pecados cometidos por el ser humano.
Aquí también el cristianismo, que era la religión, este, prohibió el culto al cuerpo, no se podía exhibir ni nada de esas cosas. La sanación estaba en manos de los monjes, de los curanderos y de las mujeres sabias. Ellos utilizaban amuletos, brebajes mágicos, plantas, encantamientos e incluso llegaban a dar masajes con algún ungüento. En la Baja Edad Media, que comprende desde el siglo XIII al siglo XV, se emplea la farmacopedia, que pues utilizaban plantas medicinales, drogas y algunas estructuras de la naturaleza. También la hidroterapia volvió a surgir como tratamiento terapéutico, que en sí es terapia acuática, se utiliza el agua, y también comienza a desarrollarse la medicina europea. Esto es gracias a la creación de universidades o de la acción que toman las universidades, pero queda casi prohibido la realización del ejercicio físico. Esto se debe a la visión de un culto que decía que el alma prevalece sobre el culto del cuerpo. Gracias. En la época del Renacimiento, la fisioterapia no existía como la conocemos hoy en día. Sin embargo, hubo avances significativos en el campo de la medicina y la anatomía durante este periodo. Figuras como Andrea Berzelius, un anatomista belga, realizaron estudios detallados sobre la estructura del cuerpo humano a través de disecciones, lo que sentó las bases para el entendimiento moderno de la anatomía. Luego se emplearon métodos terapéuticos basados en baños, masajes y ejercicios físicos para tratar diversas afecciones. Estos tratamientos eran administrados por médicos y terapeutas de la época, pero no existía una profesión formal de fisioterapeuta. Este periodo fue crucial para el avance del conocimiento anatómico y terapéutico, sentando las bases para el desarrollo posterior de la profesión del fisioterapeuta. En este siglo aparece la fisioterapia como rama de la terapéutica para después dar inicio a la fisioterapia como disciplina. A inicios de este siglo se publicó la Biblioteca de Terapéutica de Gilbert y Carnot, en donde su redacción colaboraron varios profesores médicos y directores de los más importantes hospitales franceses de esta época. Tenemos algunos antecedentes y voy a nombrar el de Clapp en 1904, que propone movilizar la columna vertebral y fortalecer los músculos del tronco para así poder mejorar la escoliosis. En 1910 y 1916, Leo y Codman colaboraron con ejercicios pendulares para las enfermedades vasculares periféricas. Durante la Primera Guerra Mundial, hablaron de los ejercicios de restauración en pacientes con traumas de guerra. En 1924, Charles Lohmann toma el uso de hidrogimnasia para aquellos pacientes con parálisis cerebral. Paul Williams creó una serie de ejercicios postulares para fortalecer los músculos y aliviar el dolor de espalda. Estos ejercicios son conocidos como los ejercicios de Williams. Bueno, como ya es de su conocimiento, la fisioterapia pretende proporcionar a los pacientes un tratamiento integral al que aborde no solamente la lesión, sino también sus causas y otros factores que puedan estar contribuyendo al problema. Por lo tanto, como ya mencionó anteriormente mi compañera, que habla sobre la fisioterapia y su concentración en las necesidades de la salud en el siglo XXI, y que ésta se ha modificado a tal manera de atender a sus pacientes como consecuencia de los padecimientos y el estilo de vida de este siglo, donde podemos hacer notorio la deficiente nutrición, falta de ejercicio y horas de inactividad, las cuales son algunos de los hábitos que siguen deteriorando la calidad de vida de las personas y con esto sus enfermedades crónicas. También en esta etapa se han desarrollado técnicas más avanzadas y se han ampliado al enfoque de prevención y promoción de la salud. Y dentro de las técnicas más utilizadas en este siglo podemos encontrar la terapia manual, la cual implica el uso de las manos para movilizar y manipular los tejidos blandos y las articulaciones del cuerpo. Otro ejercicio que tenemos es el terapéutico, el cual consiste de ejercicios específicos para mejorar la fuerza, flexibilidad y movilidad. Luego tenemos la terapia de ondas de choque,
la cual consiste en tratar lesiones musculoesqueléticas. Y por último tenemos la terapia kinesiotaping, la cual consiste en el uso de cintas adhesivas elásticas para proporcionar soporte y estabilidad a las articulaciones lesionadas. Fisioterapia en la actualidad. Bueno, gracias a todos los cambios que se han dado a lo largo de la historia y que ya mis compañeros han mencionado, puedo decir que la fisioterapia hoy en día ha avanzado en un gran nivel. Bueno, esto también dependiendo en el lugar que nos encontremos, porque no podemos nosotros comparar los avances de la fisioterapia en un país tercermundista con un país más desarrollado. Básicamente, algo que caracteriza a la fisioterapia hoy en día es que se va adaptando a las necesidades de este nuevo siglo. Esto quiere decir que toma en cuenta los problemas de la actual sociedad. Un gran ejemplo de esto fue en el año 2020, cuando a todos atravesamos la pandemia del COVID. Bueno, el COVID como tal dejó como consecuencias secuelas de este virus. Entonces las personas quedaron con varios problemas respiratorios y ahí es donde la fisioterapia entró básicamente en auge porque todas las personas empezaron a ver su importancia. Y gracias a esta, pues la calidad de vida de todos ha mejorado. Es cuestión de tiempo que los avances tecnológicos también contribuyan a la fisioterapia para esta llegar a su máximo esplendor. Como ya fue mencionado por mi compañera, la fisioterapia ha ido evolucionando a tal punto de que ya no solamente se realizan las terapias manuales, sino que también podemos utilizar nuevas técnicas que han ido evolucionando a través de los años. También en la actualidad conocemos que la tecnología ha permitido que nuestra carrera pueda evolucionar a tal punto de que ya no solamente realizamos tratamientos, sino que también ayudamos al diagnóstico. Con ello, tenemos a la inteligencia artificial que ha ayudado a diagnosticar nuevas enfermedades, que nos ayuda a proporcionar un tratamiento eficaz para que las personas no solamente traten su enfermedad, sino que también la puedan prevenir. Buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Pintado y en esta vez voy a hablar sobre el rol del fisioterapeuta. Bien, la fisioterapia, o también llamada terapia física, es una ciencia de la salud que estudia, previene, trata y diagnostica enfermedades, ya sea de tipo ósea o muscular, en pacientes que han tenido traumas como accidentes, roturas, etc. Bien, el fisioterapeuta se forma en diferentes ramas, como lo es en la anatomía, que la anatomía es el estudio de las estructuras de todo el cuerpo humano. En la fisiología y la fisiología humana es el estudio que hace que un ser humano sea un ser vivo. Bien, en la biomecánica trata más sobre movimientos, ya sea de articulaciones o movimientos musculares del ser humano. Y en la fisiopatología es una rama que estudia y analiza los diferentes tipos de enfermedades que existen o que padecen en el cuerpo humano. Es decir, estudia cómo una enfermedad puede llegar al cuerpo humano y cómo la puede hacer puede ser tipo benigno o maligno. Y bueno, esto también lo hace con el fin y el objetivo de tratar al paciente y saber cómo se comportan las diferentes estructuras del cuerpo en diferentes circunstancias, ya sea, como lo dije, puede ser en accidentes, traumas, etcétera. Y esto lo hace porque su rol empieza con el diagnóstico, como lo dije anteriormente. Y bien, el rol del fisioterapeuta en este siglo, sobre todo en el siglo XXI, tomó un auge y se levantó por el COVID-19. Esto lo hizo en la pandemia, que fue en los años de 2020, 2021, donde la mayoría de pacientes que contrajo esta enfermedad, este virus, quedó con secuelas muy graves, sobre todo en sus pulmones. Y es por eso que aquí es donde entraron los fisioterapeutas para tener un rol y un papel muy importante, donde se desempeñaron eh, tratando con una terapia física. Y la terapia física es una terapia donde
hacen que el paciente vuelva a recuperar su resistencia y que no tenga daños graves en el futuro, sobre todo en sus pulmones. Como lo pueden observar aquí, hay una imagen de un fisioterapeuta tratando a una persona, sobre todo tratando de que pueda recuperar lo que le dejó el COVID-19. Y como lo mencioné anteriormente, esto lo hace con la terapia física o fisioterapia física. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido el rol que tiene el fisioterapeuta. Y como lo dije, siempre se tiene que formar en estas especialidades sobre todo y en otras especialidades para que así pueda entender y tratar al paciente que tenga cierta traumatología. Gracias.